La señal. Con Jorge Luis del Conte. La señal. El valor de lo intangible. Bienvenidos, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados a este directo. Podrán verlo on demand posteriormente, en cualquier momento cuando ustedes deseen. Probablemente sea subido también alguna edición del mismo. Yo ya estoy viendo al invitado, enseguidita le voy a dar audio. Pero antes de comenzar formalmente esta emisión, en este jueves tan particular, quiero quedarme con una suerte de reflexión debido a la fecha que se está conmemorando en este día para la Grey Católica. Padre, quita de mí este cáliz, pero más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me parece una excelente oración en un momento de angustia para que cada quien reflexione sobre esa oración desde el lugar que le quede cómodo, cómodo desde su creencia, cómodo desde su fe, cómodo desde su gnosticismo, cómodo desde su agnosticismo, cómodo desde su no fe, cómodo desde donde desee mirarla y observarla y meditarla. Nada más, quería iniciar este jueves santo de esta manera y ya damos formal inicio al programa Encuentro, una charla de esta noche. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, donde están y por estas cosas, la magia, la magia está presente en nuestras vidas, ¿saben? Yo ya lo estoy viendo, ahora lo vamos a escuchar y vamos a conversar un ratito con este hombre que suele decir que vive en dos mundos, ¿sí? Y que habla de mundos internos y de saber reconocerse como el propio maestro. Una cosa que ha llamado la atención, me han bombardeado con algunas cuestiones el WhatsApp, gente conocida que bueno, le llamó poderosamente la atención y así que ahí lo estamos viendo. Se te ve, a ver, ahí está, ahora sí, el tipo sabe de cámara y sabe de imagen, ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Jorge, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
quiero agradecerte especialmente porque estuve viendo en diferentes redes, en diferentes sitios, canales más prestigiosos, más populares, en donde has compartido muchas y muy buenas entrevistas, de manera tal que quiero agradecerte que me hayas tenido en cuenta, ¿sí? Así que es para mí un privilegio tenerte esta noche, sabiendo también de tu apretada agenda, ¿no? Así que gracias, muchas gracias. Es un placer, un placer. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Bueno, antes de arrancar, ¿a qué te dedicas que no sea esta cosa espiritual? ¿Cuál es tu otra, la parte terrenal, la pata terrenal de Gerardo? Bueno, la parte terrenal de Gerardo es ser arquitecto, dedicarse a la construcción, por lo menos hasta ahora. Bien. Aquí termina ya esta etapa, que es algo que lo vengo anunciando hace poco. Mira. Es algo que yo lo sé hace mucho, pero lo vengo anunciando hace poco. Ya es hora de peregrinar, es hora de partir, es hora de abrir las alas, empezar a viajar, empezar a encontrarme personalmente con la gente que tanto reclama y necesita. Mirá. Y bueno, en una nueva etapa con seminarios todos los meses, que la verdad que me gusta, me encanta, me hace sentir muy bien, recibir en forma directa a la gente, ¿no? Así que bueno, ahora viene una nueva etapa, la verdadera para mí, la que más me gusta. Vos sabés que dijiste hace mucho que lo vengo anunciando, hace mucho que lo sé, y me acordé de esa frase que dice que uno comienza a despedirse mucho tiempo antes y termina de despedirse mucho tiempo después. Así que estás en esa transición. Qué lindo, sabés que es muy lindo lo que decís, porque me llega la energía de que has encontrado tu norte, tu razón de ser, tu respuesta, para qué estás en esta vida. Y la verdad que eso es no es poca cosa, Gerardo, no es poca cosa. No, no es poca. Ahí te has muteado, no sé qué pasó. A ver. ¿Ahora se me escucha? Ah, ahora sí, óptimo. Te decía que uno siempre se va dando cuenta qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y la vida, aparte, cuando uno está en este curso, ¿no?, del despertar, la vida te va marcando todo el tiempo cuándo van llegando los momentos para realizar los cambios importantes. Claro. Y ahí es donde vienen los problemas. Cuando nosotros sentimos ese llamado interior y no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, después viene el reclamo, ¿no? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí me pasa lo otro? Y la respuesta es muy sencilla. Si vos sabías lo que tenías que hacer, ¿por qué no lo hiciste? Y ahí empezamos a buscar excusas en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, en el trabajo, y siempre encontramos una excusa, que es lo más fácil que hay, ¿no? Encontrar el problema en los demás. Si el problema es mío, si el llamado es mío, Sí. si soy yo el que tengo que hacer un cambio en mi vida, ¿por qué tengo que buscar una excusa en los demás? ¿Por qué no dejamos que los demás hagan su propia vida? ¿Por qué no dejamos que los demás encuentren su propio camino? Lo único que tenemos que hacer nosotros es muy sencillo, es hacer nuestro camino, iluminar nuestro camino cada vez con mayor luminosidad. Todos los que nos rodean se van a dar cuenta que nosotros hicimos un cambio en nuestra vida. Es inevitable que se den cuenta que hicimos un cambio. Entonces, ¿qué sucede? Es decisión de los demás si quieren tomarse el tiempo de saber por qué esta persona está realizando ese cambio tan abrupto en su vida, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Y yo me dediqué durante toda mi vida, o mis 35 años laborales de mi vida, a la construcción. ¿Qué sucede? Que de golpe Gerardo tomó una decisión tan drástica de dejar de hacer lo que siempre hizo y lo que mejor sabe hacer para hacer algo totalmente distinto, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Gerardo siempre trabajó en todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia en la oscuridad. Siempre trabajó en la clandestinidad. Siempre trabajó de una forma en donde prácticamente no se lo veía venir. Es la forma en que yo siempre me sentí más a gusto, ¿no? Claro. Trabajaba en escuelas de misterios o trabajaba con grupos más reducidos, en donde impartía determinadas doctrinas o conocimientos, de forma que, digamos, no me impedía a mí dejar de hacer lo que siempre hice. Era como un hobby,
podríamos llegar a decirlo. Pero llegó un momento donde ese hobby fue tomando cada vez más fuerza, fue tocando timbre y diciendo, acá estoy, ya es momento de dejar de ser un hobby, ya es momento de ser la parte más importante de tu vida, así que vamos preparando todo para que eso sea como tiene que ser, para que lo que está dentro tuyo y en tu corazón, que grite, que grite, que grita por salir, hay que dejarlo salir. Porque si uno no lo deja salir, si uno no lo exterioriza, empiezan los problemas en nuestro interior. Ujú, Y ujú. ahí es donde después decimos, no entiendo qué es lo que pasa con mi vida, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, y es porque no nos hacemos cargo, porque no nos hacemos responsables, porque lo que escuchamos en nuestro interior tratamos de hacer de cuenta que no sabemos de dónde viene, o que esa vocecita no es para mí, pero cada uno de nosotros siempre sabemos cuál es la voz que está dirigida para nosotros. Es inevitable no saberlo. Vos sabés que sabiendo algo de tu historia respecto de los viajes astrales, ¿no? Que has traído desde tu infancia, que tenés uso de razón, que has tomado contacto con esto, se me ocurre decir eh, que ahí está como una señal inequívoca de cuál era tu camino hacia transitarlo, decidirse, pero quienes no tenemos señales tan claras o una epifanía tan clara como la que vos experimentás, eh, ¿cómo podemos hacer para encontrar o identificar la señal que diga, es por acá, no me estás escuchando, es por acá? Bueno, es justamente un poquito lo que veníamos hablando, es esa voz interior. Claro. Todos tenemos esa voz interior, absolutamente todos. Eh, ¿Quién no se ha encontrado caminando por la casa o en el auto o en algún lugar hablando solo? ¿No? De Todos los golpe días. empezamos a hablar solo, digo, "Oh, me estoy volviendo loco". Y es que en realidad no me estoy volviendo loco. En realidad lo que estoy haciendo es empezar a entrar, a estar en contacto conmigo mismo, con lo que yo realmente soy. Es empezar a darme cuenta que si hay algo que estoy sintiendo en mi interior, bueno, por algo está viniendo, por algo lo estoy sintiendo. Las cosas a nuestra vida no llegan porque sí, jamás llegan porque sí, siempre tienen una razón de ser. Claro. Entonces, el gran secreto de encontrar ese camino es empezar a preguntarnos por qué, que eso es algo que le pasa a los niños, ¿no? Generalmente los chicos todo el tiempo están preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Y uno como adulto empieza a veces hasta a molestarle que los chicos todo el tiempo estén por qué, por qué. Entonces, eso es un pequeño síntoma de que estamos dejando de ser niños. Y el problema no es crecer, el problema no es ser adulto, el problema es olvidarnos de ese niño interior que estaba lleno de interrogantes, que estaba lleno de preguntas, ese niño interior que miraba todo su mundo alrededor con asombro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, a mí ya no me asombra nada? Ah, Y yo mira. cuando escucho eso, lo primero que digo es, qué lástima que ya no te asombre nada, qué lástima, porque te estás empezando a perder de un montón de cosas maravillosas que pasan frente a tu vida todo el tiempo y las dejamos simplemente que pasen, como que no son para nosotros, ¿no? Y decimos, mi tiempo todavía no es este, mi tiempo todavía no llegó. Y si el tiempo nuestro fuera cada minuto, y si el tiempo nuestro fuera cada segundo, y si el tiempo nuestro fuera cada día, ¿por qué siempre pensar que nuestro tiempo está más adelante, que viene después? ¿Por qué siempre pensar que no estoy preparado? ¿No será que empezamos a dejar que entre en nuestra vida la incertidumbre de todos aquellos que nos rodean y que realmente ellos todavía no están preparados? Y al Claro. no escucharnos a nosotros mismos, creemos que todavía nosotros tampoco estamos preparados. Es muy, muy interesante porque es basal lo que estás explicando, lo que estás mencionando, que permanentemente estamos switchándonos desde el pasado hacia el futuro, pero nunca estamos instalados en este presente que es el que nos grita permanentemente, que es lo que tenemos y que es donde tenemos que tomar las decisiones para que el instante que sigue sea placentero para nosotros y no procrastinar permanentemente. Lo que pasa, Gerardo, que hay que ser también bastante honesto en el sentido de que la cotidianeidad nos ametralla. La verdad que
A veces escindir la problemática diaria y centrarse en lo interior, en lo placentero, en lo meditativo, es un trabajo que se abandona voluntariamente o te diría inconscientemente. Bueno, ahí acabas de decir algo muy, muy interesante. El ruido interior, Ajá, ese sonido que molesta, ¿no? Vos fíjate que si nosotros tenemos ese ruido interior, evidentemente todas las personas que nos rodean también tienen ese ruido interior. claro. La gran mayoría de las personas, al no querer escucharse a sí mismas, ese ruido interior lo dejan pasar. Y muchas veces creen que ese ruido es porque la gente que está a su alrededor los molesta. Y en realidad lo que nos olvidamos es que todos los que están a nuestro alrededor son un maravilloso espejo, que nos están mostrando todas las cosas que a nosotros nos molestan de nosotros mismos en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese espejo que está sin pulir todavía y que todavía no alcanzó la luminosidad suficiente en nuestro interior, refleja mal todo lo que viene del exterior. O sea, yo al no terminar de interpretar en forma correcta qué es lo que pasa en mi vida y por qué las cosas que me pasan me suceden, cuál es la razón, mucho menos estoy capacitado para interpretar las cosas que le suceden en la vida a los demás. Entonces, si nosotros utilizamos simplemente la comprensión o la deducción o la lógica, que la lógica jamás se equivoca, vamos a darnos cuenta que lo más importante es la autoobservación en nuestra propia vida. Pero todos nosotros nos convertimos a lo largo de la vida en expertos de ver los problemas de los demás. Claro. Creemos que nosotros somos especialistas en resolver los problemas de los demás, en decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que resolver, cómo se están equivocando, ¿no? Siempre nos encontramos mirando a otro diciendo, es que vos te estás equivocando en esto, vos estás haciendo mal esto. Y ahí nosotros estamos dejando de escuchar ese ruido interior, Ujú. nuestro propio ruido interior. Si tenemos la capacidad de ver en el otro el problema que él tiene, ¿por qué no tenemos la capacidad de ver el problema en nosotros mismos? Uno se va dando cuenta en este trabajo interior que cuanto más trabajás sobre vos mismo y vas eliminando todas esas zonas oscuras, menos vas viendo en los demás los problemas que tienen cada uno en su vida. Ujú. Entonces, ¿no será que al ir trabajando sobre nosotros mismos vamos desarrollando la comprensión profunda del ser y nos vamos dando cuenta que estamos atravesando por un periodo de oscuridad, que necesitamos iluminar nuestra vida? Y eso nos da una comprensión de ver que el otro todavía no logró ni siquiera comprender que tiene que iluminar su vida. Entonces, cuando vos haces ese trabajo interior, es inevitable que tu forma de ver, de actuar, de sentir y de relacionarte con los demás cambie. Es inevitable, tiene que cambiar. Ahí es donde yo siempre digo, si usted quiere que su vida cambie, lo que tiene que hacer es cambiar la forma de ver la vida. Porque la vida es como es, nosotros no la vamos a cambiar. Cambia vos la forma de ver la vida, Claro. cambia vos la forma de encarar la vida y te vas a dar cuenta que sorpresivamente, por arte de magia, la vida cambió. Y lo único que hiciste fue cambiar vos. Entonces, uno sí puede cambiar. Esto que dicen, no, yo no cambio, yo no cambio. Bueno, si no querés cambiar, evidentemente no vas a cambiar. Pero uno tiene la capacidad de cambiar. ¿Y por qué tiene la capacidad de cambiar? Porque vino a aprender. Entonces, si yo vengo a aprender, quiere decir que ese aprendizaje va a hacer que yo incorpore cosas nuevas en mi vida. Y esas cosas nuevas en mi vida tienen que cambiar mi forma de ser, tienen que cambiar mi persona, tienen que cambiar mi forma de actuar, de reaccionar, de sentir, de pensar, de hablar. Es inevitable que eso suceda. Entonces, cuando vos estás en ese camino y encontrás la forma de caminarlo, el propio camino de tu propia vida, te das cuenta que cuando vienen los demás y te dicen, vos estás equivocado, lo que vos estás haciendo estás mal, vos ya no reaccionás más frente a ese impulso. Simplemente los mirás y como mucho podés llegar a decir, qué interesante. Bueno, lo voy a evaluar. Gracias. Y seguís tu camino, Claro. porque sabés que él está caminando un camino que vos caminaste hace mucho y que para resolver eso que él todavía no resolvió, vos tuviste que transitarlo. Entonces, después de un largo transitar durante toda una vida Mm. y de incorporar ese conocimiento, pero incorporarlo significa, llegó a mi vida,
traté de interpretar qué pasa en mi vida, cómo impacta en mi conciencia ese conocimiento, esa reacción, esa forma de hablarme de los demás. ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? ¿No me gusta? ¿Me gusta? ¿Me agrada? Empiezo a comprender por qué me siento más afín con algunas personas y me siento más rechazado con otras personas. Empiezo a darme cuenta qué tipo de energías se mueven en mi interior, cómo funcionan, cómo impactan, cómo caen en mí las costumbres de los demás o la forma de ser de los demás. Y mi vida irremediablemente va cambiando. Y eso, si uno lo utiliza en uno mismo, no queda otra alternativa que iniciar ese camino a ser tu propio maestro. Porque uno no viene acá a ser maestro de los demás. Uno viene a ser su propio maestro. Claro, Viene a encontrarse a sí mismo. está muy bien, está muy bien. Em, pero me animaría a ir un paso para atrás. Las huellas digitales, las arrugas palatinas, son irrepetibles, son signos eh, identificatorios de cada persona, así como los hechos, los sucesos, las señales, la interpretación de esos hechos y esas señales. Pero tal vez exista algo, un tip que vos puedas darnos a todos, porque hay mucha gente escuchándote y el poder de la palabra puede sanar o puede enfermar. Eso lo debes tener muy valorado así también, querido Gerardo. Eh, ¿Cómo puedo identificar un signo o un síntoma espiritual o hasta físico, somático, de que no va más? No va más esta situación, tengo que darle bola a esto otro, ¿no? A este mundo interno. Eh, ¿Cuál sería, desde tu sabiduría y tu expertise, eh, alguna señal que pueda ser un denominador común en todos los que estamos escuchándote? Más o menos. Bueno, básicamente es la misma situación en cada uno de nosotros. Es sentir que lo que está pasando en mi vida está provocando un malestar del cual yo ya no tengo más ganas de hacer eco. Ay, Yo ya no tengo más ganas de que mi vida siga pasando lo mismo, no tengo más ganas de levantarme y seguir sintiéndome mal, ya no tengo más ganas de que durante el transcurso del día me siento que no soy parte de nada, que empiezo a sentir que en el círculo en el cual me muevo, en la parte laboral, en mi vida diaria de mis amigos y demás, eh, esos sonidos ya a mí me molestan. Lo ujú, que antes era parte de una relación o de una vida social que me agradaba, de golpe ya no me empieza a agradar tanto. La gente de la que me rodeaba antes, con la cual me sentía mínimamente satisfecho, ya no me satisface. Eh, Llego a mi casa o estoy llegando a mi casa y no tengo ganas de entrar a mi casa, es muy donde mi fuerte casa eso. es mi templo. Mi casa es mi templo y debe ser el lugar donde está mi energía. Debe Claro. ser el lugar donde yo tengo que ansiar llegar, ¿no? Porque ahí es donde me siento resguardado, donde siento que estoy cómodo. Entonces, ¿a cuántos nos pasa a veces que damos vuelta y tratamos de estirar el horario para no llegar a casa? Y todos son síntomas que tenemos que aprender a escuchar. Ujú, Si mi casa es mi hogar y yo estoy tratando de no llegar a mi casa, ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué sucede? ¿Qué me disgusta? Si antes llegaba al trabajo media hora antes, me preparaba un mate y ahora trato de, si puedo, incluso llego 10 minutos más tarde porque no quiero aguantar a nadie. ¿Qué está pasando en mi trabajo? Eso es lo primero que nos preguntamos. Pero esa no es la pregunta más importante, mi querido Jorge. La pregunta más importante es, ¿qué me está pasando a mí en mi trabajo? No qué le pasa a mi trabajo o qué pasa en mi trabajo, sino qué me pasa a mí. ¿Qué me pasa a mí en torno a mi hogar? ¿Qué me pasa a mí en una reunión de amigos? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué ya no tengo las mismas ganas de compartir? Y eso no quiere decir que la gente que me rodea o de la cual me rodeé siempre tiene un problema conmigo. Puede ser, y ojalá lo más probable sea, que a raíz de esta autoobservación o de este cambio en nosotros, a raíz de este trabajo interior,
esté provocando que nuestra vibración, que nuestra energía se vaya afinando, vaya siendo cada vez más sutil. Entonces yo entro en choque con la energía de las personas que no están realizando el mismo trabajo que decidí hacer yo en mi vida. Por eso muchas veces les digo que el trabajo interior es tan fascinante, es tan maravilloso, que provoca cambios rotundos en la vida de todos los que lo practican. Se tienen que preparar para que salgan muchas personas de su vida, pero no se tienen que preocupar porque salgan, porque así como salen personas, van a entrar personas nuevas. Pero ¿qué es lo que sucede? Al generar yo un cambio en mi propia vida, en mi forma de vibrar, en mi forma de reaccionar, yo me voy a empezar a preparar para rodearme de otro tipo de personas. Entonces las personas que se van a acercar cada vez más a mí van a ser personas que ya hayan realizado el trabajo que yo empecé a realizar ahora. Entonces yo cuando entro a un nivel nuevo de energía, en ese momento voy a convertirme en un neófito, en una persona que recién está empezando a conocer un mundo distinto. Cuando ingreso a un mundo distinto, tengo que tener la sabiduría y la templanza para tranquilizarme, relajarme y aplicar la observación, porque entro en un mundo nuevo, entro en un mundo distinto. Y esto se hace repetitivo a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Esto es una escalera, esta es la famosa escalera de Jacob. Es la escalera del autoconocimiento, es la escalera que la autoobservación nos lleva a descubrir cuáles son esas partes que nos conectan con este ser del cual tanta gente habla, que venimos de un lugar mucho más elevado, ¿no? Que nuestro ser es un Dios y que nuestro ser está en tal lugar y lo interesante sería no solamente decir, ok, estoy de acuerdo, siento que pertenezco a algo más grande, es lógico que nuestro ser esté en un lugar mucho más elevado que yo, pero si yo formo parte de eso que es tan grande, ¿por qué no puedo llegar yo a ser ese ser? ¿No podría yo comprender que soy la expresión de él? Él ha descendido para expresarse, para aprender y para comprender a través mío. Entonces la importancia que tiene mi vida y la importancia que tengo yo es tan grande como mi propio ser. ¿Por qué sentirme disminuido? ¿Por qué sentirme que soy poco? ¿Por qué tengo la necesidad o nos enseñan o nos inculcan que solamente a través de determinadas personas podemos llegar a comunicarnos con Dios o con la divinidad? ¿Por qué no empezar a incorporar ese sentimiento que está en nuestro interior, esa lucecita que nos dice, yo soy tan grande como mi ser? Porque yo soy mi ser. Revaluando a mí mismo, aprendiendo de mí mismo, de mis errores. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de que realmente soy parte de algo que es muy grande y que mi aprendizaje está en todo lo que me rodea, incluyendo las personas diarias con las que yo me relaciono, empiezo a mirar este mundo con otros ojos. Empiezo a convertirme otra vez en ese niño que fui alguna vez, pero no dejo de ser un adulto. Lo que hago es incorporar o traer al presente esa enseñanza que yo tenía en los primeros 7 años. Empezar a mirar todo con otros ojos. Empezar a decir, qué bueno tal cosa, qué maravilloso tal otra, qué lindo lo que acabo de ver, qué bueno lo que acabo de descubrir. O, qué interesante, nunca me había imaginado que podía llegar a ver esto de tal manera. Si nosotros nos cerramos a comprender que la vida en todas sus formas está frente a nosotros para que nosotros cambiemos en forma continua y experimentemos todos los rangos de conocimiento que existen, nos vamos a cerrar al camino que nosotros mismos pactamos hacer antes de venir. Ajá. Y ahí es donde entra ese conocimiento en los mundos internos. Inevitablemente, cuando uno empieza a afinar esa vibración, esa energía, entra en contacto con temas muy sutiles. Entra en contactos con cosas que a veces no comprendemos. Y en un primer momento lo más común es que tengamos sueños lúcidos o sueños semilúcidos, Mirá. o despertemos a la mañana con imágenes que decimos, ¿y esto de dónde salió? Y lo empezamos a hablar con la gente y la gente te dice lo que común y corriente hablan todos, que es, es el mundo de los sueños. Lo trajiste del mundo de los sueños. ¿Pero qué es el mundo de los sueños? ¿Qué es el mundo astral? ¿Qué son los mundos superiores? Porque hoy es muy común hablar de todos esos temas, pero Totalmente, sí. ¿cuántos profundizamos realmente en la información de qué son esos mundos internos? ¿Qué sucede ahí?
¿Qué parte de nosotros vive ahí? ¿Por qué solamente nos conectamos con ese mundo cuando dormimos? ¿Hay forma de conectarme con ese mundo mientras estoy despierto? O sea, y entramos otra vez en el terreno de esas preguntas profundas. Y ya nos empezamos a dar cuenta que las preguntas que nos empezamos a hacer son muy distintas a las que nos hacíamos antes. Esto va en respuesta a lo que me acabas de preguntar recién, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños síntomas que tenemos que reconocer todos nosotros para darnos cuenta que algo está cambiando? Claro. Son muchos los síntomas que tenemos que reconocer. El más importante de todos, y que todos nos llevan al mismo lugar, a la misma Roma, es qué está pasando en mi interior, que yo ya no me siento bien con la gran mayoría de las cosas que a mí me rodean. ¿Qué está pasando? Que este lugar que yo generé para mi vida, mi familia, mis amigos, mis redes sociales, ya no me siento cómodo. ¿Cómo puede ser que lo que yo vengo haciendo en mi vida me provoque malestar? Algo está mal. Claro. Evidentemente algo está mal. Y el problema está en mí. Cuando empiezo a reconocer que el problema está en mí, ahí estoy empezando a golpear la puerta adecuada para que me abran el camino que yo tengo que recorrer, ¿no? Porque mientras siga viendo el problema de mi vida en los demás, todavía no comprendí cuál es el juego de la vida. Todavía no soy apto para el juego de la vida. Es correctísimo, y ahí uno tiene que saber detectar eh, qué puerta está golpeando o a quién debe acudir. Es decir, yo me doy cuenta o detecto estos síntomas, estos signos y síntomas de incomodidad. Es muy realista, muy duro, y agradezco la frontalidad de decir o de escribir que hay veces que no tenés ganas de llegar a tu propia casa, a tu propio hogar. Que hay personas con las que ya no querés tener siquiera vínculo. Esto no implica ser soberbio, ¿no? Esto no implica ser superior a. Esto es simplemente, si se quiere, una cuestión de piel, como se suele decir, ¿no? O temas de conversación que no me llevan a ningún lado. En fin, montones de cosas que hacen que esa relación eh, no sirva. Literalmente así, no nos sirva. Eh, ¿A dónde pedir? ¿A dónde acudir? Porque uno se encuentra en un análisis individual y profundamente solo. ¿A dónde acudir? Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias. Una de las cosas que siempre trato de compartir es los tres factores de la... ¿Cuáles son los factores de la evolución de conciencia? Básicamente es autoobservación, es el primero y el más importante de todos, autoobservación. Es el que nos va a permitir comprender que mientras estemos atravesando por esta etapa de conocimiento interior profundo de cada uno de nosotros, no tenemos que rechazar todo lo que llega a nuestras vidas, sino recibirlo y observarlo. ¿Ok? Porque todo lo que llega a mi vida tiene una razón de ser, no es tan porque sí. Claro. Entonces la autoobservación en las primeras etapas de este trabajo son importantísimas. La segunda etapa de este trabajo, y también maravillosa, es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Perfecto, listo. Yo estuve autoobservándome. Hoy, durante el día, me sucedió algo en mi relación con mis compañeros de trabajo. No tuve una buena experiencia, o sí tuve buenas experiencias, porque el trabajo interior no quiere decir que yo tenga que enfocarme en cosas que no me gustan. Claro. El trabajo interior quiere decir que yo tengo que enfocarme en todo lo que pasa en mi vida. Si algo no me gusta, ¿por qué? Y si algo me gusta, también ¿por qué? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir manejarnos dentro del filo de la navaja. Ni para un lado, ni para el otro. Yo tengo que encontrar el equilibrio, yo tengo que encontrar la neutralidad. Y para eso tengo que aprender a evaluar los dos rieles, izquierda y derecha. Tengo que aprender a caminar por el centro, por la luz y por la oscuridad. Si yo no conozco las dos a las opuestas, es imposible que ella vaya volando por el medio. Entonces, si yo me estoy autoobservando y tratando de comprender lo que pasó,
una vez que tengo fijado ese conocimiento en mi interior, ahora empiezo a tratar de descubrir por qué ese conocimiento llegó a mí, o por qué ese problema llegó a mí, o por qué esto que me hizo sentir también llegó a mí y no a otras personas. Claro. Entonces, pasé por la observación, pasé por el discernimiento. Todo eso en un trabajo interior va a generar una energía que es un conocimiento. ¿Ok? La energía es un conocimiento. Ese conocimiento, ahora lo que tengo que hacer es incorporarlo definitivamente en mí. Y para incorporarlo en mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a incorporarlo en mi vida diaria, minuto a minuto, y aplicarlo de forma directa en cada cosa que yo hago. O sea, a ver, si se entiende más fácil. Si yo hasta hoy, cuando me enfrentaba a la vida diaria ante determinados hechos, me comportaba de determinada forma, a partir de mañana tengo que afrontar los mismos hechos de otra forma. O dicho de otra manera, las cosas que a mí antes me hacían mal provocaban en mí una reacción de determinado tipo. Bueno, perfecto. Si yo realmente estoy trabajando en mí como un camino hacia mi propia iniciación, mañana a mí me sucede lo mismo. Yo no puedo reaccionar de la misma manera. Yo ya tengo que reaccionar de otra forma. Y si yo sé que no puedo controlar mi reacción porque todavía no estoy capacitado para no reaccionar mal frente a ese evento, lo que tengo que hacer es aprender a hacer silencio. Tengo que aprender a callar. Tengo que aprender a hacer silencio. Es la tercera etapa de la revolución de la conciencia, silencio. Es la más difícil de todas. Y uno aprende a hacer silencio, es la más difícil de todas. Es este famoso ejemplo del Buda, cuando él estaba meditando y venía una persona y lo quería ofender y él no reaccionaba, y en un momento él se dio vuelta, lo miró y le dijo, puede llevarse ese obsequio porque no es para mí. Esto es exactamente igual. Cuando uno sabe que no es para uno y que eso que está sucediendo es para el que está enfrente, tiene que aprender a hacer silencio. Tiene que aprender a retirarse en el momento adecuado. Todo eso va a mostrarnos que realmente estamos haciendo un trabajo. Estamos trabajando sobre la observación, sobre el discernimiento y sobre el silencio. Después de mucho tiempo que hacemos este trabajo en forma continua, nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestro comportamiento es totalmente distinto al que teníamos antes. Y ahí es donde entran las personas que nos rodean, que se acercan, y la famosa frase que nos dicen a todos es, vos cambiaste, vos no eras así. Claro. ¿Qué te pasó? Y uno dice, a veces, sin darse cuenta del trabajo que está haciendo, no, yo siempre fui así. Porque lo tiene tan incorporado este trabajo interior, incorporó en una forma tan maravillosa ese cambio en el interior, que uno siente que esa persona que es ahora siempre fue así. Ya hasta se olvida que anteriormente no éramos de esa manera. Se transforma en algo tan natural que nosotros ese cambio lo empezamos a incorporar. Entonces, cuando este ejercicio lo hacemos en forma continua, observación, discernimiento y silencio, forman parte de nuestra vida de manera tal que ya no nos damos nunca más cuenta de que lo estamos haciendo. Qué bárbaro. Hablaste de algo muy importante que es para despejar falsas expectativas, que estos ejercicios demandan tiempo y demandan compromiso y demandan decisión, ¿no? ¿Viste cómo son las decisiones en la vida? Cuando vos decidís, fijás un norte y tomás la decisión de ir hacia ahí, la vida inmediatamente te pone al otro instante traspié, tras inconveniente, para ver si das la talla para esa decisión que tomaste. Ahora, hablaste de ese tema después de mucho tiempo para despejar el pensamiento mágico, ¿no, Gerardo? Que esto es un clic, un chasquido de dedos y ya somos felices, abundantes, navegamos, No. Salimos de la carencia. No, esto es un trabajo cotidiano de un largo tiempo, independientemente de cada uno, ¿no? ¿O me equivoco? Exacto, es independiente de cada uno. El trabajo es toda la vida. Mira. El despertar de la conciencia no es para impacientes. La espiritualidad no es para impacientes. Qué gran frase. ¿Qué sucede? Todos vinimos a ser felices. La verdad es esa. Todos vinimos a ser felices. Ahora, ¿en qué radica el secreto de ser felices? En cómo yo interpreto todo lo que sucede en mi vida. Si yo me caigo en un bache en la calle
y siento que estoy derrotado, mi forma de pensar va a hacer que mi vida sea un desastre, que esté derrotado. Si yo me caigo en ese mismo bache, me levanto, me limpio la tierra, sigo mirando hacia adelante, digo, queda mucho camino por recorrer, el camino de mi propia vida va a ser totalmente distinto. Entonces, la actitud que yo tenga frente a las cosas con las cuales yo me voy a chocar durante toda mi vida es lo que va a decidir si yo voy a ser una persona exitosa o una persona fracasada, una persona feliz o una persona infeliz. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque todo lo que a mí me pase, me va a pasar a mí y le pasa a todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay personas que hacen diferencia entre los demás? ¿Por qué esa famosa frase que dicen cuando un iniciado entra a un lugar es inevitable que todo el mundo se dé cuenta que esa persona es totalmente distinta a los demás? ¿Por qué cuando alguien entra a un lugar y tiene su energía tan trabajada y tan afinada, en ese lugar automáticamente se hace silencio? Todo el mundo te mira, todo el mundo se da vuelta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Uno está bien vestido, está mal vestido? ¿O hay una sensación que nosotros llevamos, que crece en nuestro interior, que se genera con una amplitud tan grande energética alrededor de nuestro cuerpo que inevitablemente empezamos a contagiar a todo el mundo a nuestro alrededor? ¿No será que nos estamos empezando a convertir en un faro de luz? ¿No será que estamos iluminándonos tanto que la gente que todavía ni siquiera se dio cuenta que hay que iluminar su propio camino, sienten esa luz cuando una persona que está trabajando ingresa? Y ahí es donde viene esta famosa transformación radical en nuestra vida, en donde de forma inmediata muchas personas salen de nuestra vida y muchas personas entran a nuestra vida. La razón por la cual muchas personas salen de nuestra vida son muy sencillas. Una, y la más común, que es la que le pasa a todo el mundo, es decir, bueno, Gerardo, para hablar de mí, en mi propia persona, hola, hola. Te escucho, ¿eh? Está perfecto. Se te escucha, estamos como en misa, mira. Te estamos escuchando. Me apareció un mensaje que dice, se perdió la conexión de red, se está intentando restablecer. Bueno, ¿me escuchan a mí? Perfecto, sí. Bueno, yo sigo hablando hasta que vuelva la imagen. A mí se me fue la imagen. Dale. Una de las cosas importantísimas que pasan, y esto nos pasa a todos, es que cuando nosotros hacemos ya en forma definitiva este cambio radical y tomamos la decisión de que nuestra vida va a cambiar porque yo, como estoy viviendo, no puedo continuar, y es evidente que así no quiero tampoco continuar, lo más común que nos empieza a pasar a todos es recibir el rechazo, recibir el agravio. Ahí se perdió la conexión un instante. Ahí está. Vamos a venir acá. Tic. Me van a ver a mí. Es lo que hay. No me estaría pasando lo que dice Gerardo, que cuando uno entra a un lugar todos se dan cuenta que uno llegó. A mí no me estaría pasando, no me dan bola. Cuando entro a un lugar no entró nadie, ¿viste? Pero bueno. Vamos a saludar a Hugo Maciel desde Paraguay. Hola Huguito, gracias. Gran amigo, Soncotaita, Puma Blanco, campeón del mundo, gracias por estar. Jenny Cosquillo, hola, saludos desde Santiago de Chile. Muchas gracias. A White, ¿será Ale White? Mi gran bella amiga Ale White, ¿será? Ahora lo veo. Bueno, ya sigo con los saludos. Ha restablecido la conexión nuestro amigo y vamos a retomar. Ahí lo estamos viendo. Ponete en cuadro un poquito más hacia... Ahí está. Ahí está. Cambiamos el dispositivo, algo sucedió con la conexión. No pasa nada. Esto es así. Lo hacemos fato en casa, ¿viste? Lo vamos haciendo despacito. Decía que a mí no me estaría pasando, Gerardo, eso de entrar a un lugar y que todos digan, ¿quién entró? No, no me estarían dando ni 5 de pelota, te digo, pero no pasa nada. Hay gente, muy lindos amigos que te saludan desde Paraguay, desde Chile, desde aquí, desde Argentina, desde Los Ángeles, California, Valenia de la Cruz. Jorge, preguntale, mira,
redondea esto que estabas diciendo y te hago una pregunta acá Dale. de un querido amigo. Te decía, lo más común que nos sucede a todos es recibir el rechazo de toda la gente que nos rodea Bien. y más en comúnmente a la familia. Pero ahí es donde tiene que entrar la comprensión y ver si realmente nosotros estamos haciendo ese trabajo del que tanto hablamos, ¿no? Si realmente estamos comprendiendo o no. Nosotros, si estamos haciendo este trabajo, tenemos que comprender lo siguiente, que cada uno de nosotros vive dentro de una zona de confort. Y esa zona de confort la creamos desde que nacemos. Esa zona de confort se llama falsa personalidad. La falsa personalidad es inevitable que nosotros la formemos y que la utilicemos, porque es la que necesitamos usar para movernos en este mundo de 3 dimensiones, ¿no? En este mundo material. Ahora bien, ¿qué sucede? Esa zona de confort no solamente está formada por todo lo que me hace bien a mí, porque lo que no nos explican nunca, se habla mucho de la zona de confort, pero nunca realmente nos explican que la zona de confort solamente está conformada, valga la redundancia, por todas aquellas cosas que nos hacen bien. Ajá. ¿Por qué? Porque las cosas que nos hacen mal automáticamente las rechazamos y las sacamos de nuestra vida. Entonces es evidente que nuestra zona de confort está creado por lo que a nosotros nos gusta y nos hace bien. Perfecto, bueno, bárbaro. ¿Qué pasa cuando yo genero un cambio importante en mi vida? Mi zona de confort se empieza a ampliar. Ya no es la misma. Se empieza a ampliar porque empiezo a incorporar cosas nuevas en mi vida. Entonces, como incorporo cosas nuevas, mi zona de confort cada vez es más grande. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a sentirme cada vez más cómodo con las cosas que me rodean. Hasta que llega un punto tan grande en mi trabajo interior que mi zona de confort desaparece. Porque empiezo a comprender que mi zona de confort soy yo. Y donde yo esté, voy a estar bien. ¿Por qué? Porque este es mi templo. Claro. Mi cuerpo es mi templo. No necesito rodearme más de nada ni de nadie para sentirme bien. Me voy a sentir bien donde yo esté y con quien esté, porque siempre voy a ser yo en mi eje. Pero ¿qué sucede con la gente que nos rodean? No tienen la capacidad de verlo. Entonces automáticamente van a sentir que Gerardo, que hasta hace poco tiempo formaba parte de su zona de confort, Gerardo ya no responde a las expectativas que antes respondía dentro de la zona de confort de su familia. Gerardo se les está escapando, Gerardo se está alejando, Gerardo está cambiando, Gerardo está haciendo cosas que no me gustan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de traerlo. Gerardo no se me puede escapar, porque si se me escapa, parte de las cosas que formaban mi zona de confort se me van. Y quiere decir que si a mí se me va algo de mi zona de confort, cuando por una ley, por una ley universal, cuando algo sale, algo entra, cuando algo se va, algo viene, esto es así, ¿sí? La energía nunca se destruye, sino que se transforma, esto es exactamente igual, somos todos energía. Entonces, cuando la energía, que en este caso se llama Gerardo, deja de pertenecer a mi zona de confort, yo tengo que reemplazar esa energía de Gerardo con la energía de otra persona. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de desarrollar mi propia zona de confort en mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Lo rechazo a Gerardo. Empiezo a tratarlo mal, empiezo a decirle que está equivocado, empiezo a decirle todo lo que yo tenga que decirle y empiezo a hacer todo lo que tenga que hacer para que él vuelva a mi zona de confort y se dé cuenta que lo que él está haciendo en su vida o el cambio que está haciendo en su vida está mal, está equivocado. Qué bárbaro. Y esto es lo que nos sucede a todos. Entonces, una persona que está haciendo este trabajo interior tiene la capacidad, tiene que desarrollar la capacidad de darse cuenta que esto va a pasar en su vida y de comprender las reacciones de las personas que rodean su vida. Irremediablemente, todo este trabajo interior te va a llevar a formar parte de zonas de confort de otras personas que hicieron este mismo trabajo y que disolvieron esa falsa personalidad. Personas que están trabajando sobre sí mismos y sobre su propio eje y están autodescubriéndose en forma definitiva. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas, por imantación energética, van a llegar a nuestra vida y van a formar parte de nuestra vida sin que nosotros los invitemos. Está ¿Por bien, qué? Porque son energías afín. está muy bien. Coincidís Son energías con, afín. así discursivamente, estás coincidiendo con un tal Seiti Arata, que habla que mejor de salir de la zona de confort es ampliar la zona de confort, porque uno en la zona de confort ya tiene una sabiduría instalada y con esa sabiduría no tiene que empezar de cero si sale.
mejor Correcto, ampliarla. correcto. Y con esto que estás diciendo del vínculo con otras personas a nivel energético, es que daría la sensación de que el universo a uno no le da lo que desea, sino lo que es, ¿no? Uno atrae lo que es, más que lo que Exactamente. quiere. Te están saludando desde Viña del Mar. Saludos a Gerardo, Kiwi Sibeira, Juan Nasunia, muy interesante el tema. Siempre maravilloso es escucharte, Caminos del Alma. Javier Constanza, hola Javier, ¿cómo anda, campeón? Saludos grandes, Gerardo. Muy buena noche, dice Andrés Jorge. Fraternal saludo desde Lima, Perú. ¿Y qué más? A ver, bueno, ahí un montón de preguntas. Vamos con esta que quedó ahí colgada en el chat arriba, que te, te dicen, preguntale al gran maestro, escuchá cómo te califican, ¿eh? Preguntale al gran maestro reencarnado qué siente en estas fechas. Él es el amor incondicional. Bueno, como siempre digo, no soy ningún maestro, solamente soy maestro de mí mismo, de mi propia vida. Saludo para todos los oyentes. ¿Qué siento en estas fechas tan especiales? A ver, Jorge, el tener un conocimiento de lo que realmente sucedió, y que es un tema largo, ¿no? Sí, por supuesto, De hablar y que por no es por ahí supuesto. para hablarlo en este momento, pero el haber formado parte de esa historia, de esa época, de ese momento y tener el conocimiento tan firme, tan claro, como si fuese una vida que ha pasado hace minutos nada más. Suceden dos cosas que van de la mano. Una, sin importar si la fecha fue esta o fue otra, si el calendario es correcto o es incorrecto, creo que todas las cosas que han sucedido en la historia de la humanidad, no solamente con el gran maestro, sino con muchos maestros que han venido a darnos una gran enseñanza. Yo creo que el gran maestro Yeshua, uno de los más grandes de los maestros en mi vida, eh, estoy convencido que fue el último, ¿no? Que hizo el intento de traer este mensaje tan grande y maravilloso y a su vez tan sencillo para la humanidad. Eh, y que yo creo que fue tan incomprendido justamente porque el juego de la vida y el juego de esta Matrix está preparado para mostrarnos que la vida es compleja, que las personas son complejas, que Ujú. todo lo que pasa a nuestro alrededor es muy complicado. Entonces, cuando cosas sencillas llegan a nuestra vida, automáticamente las rechazamos, porque estamos acostumbrados a que todo tiene que ser complejo y complicado. Claro, Entonces, no nos damos cuenta que ese maravilloso mensaje de humildad está pasando frente a nuestros ojos y no lo estamos viendo. claro. Entonces, son fechas en donde yo creo que tendríamos que aprovechar para meternos hacia adentro y preguntarnos por qué sucedió lo que sucedió, número uno. Número dos, si realmente sucedió, ¿no? Cuando yo muchas veces le digo, tenemos que empezar a prepararnos para vaciar el vaso, lo que implícitamente estoy tratando de que comprendan es que se tienen que preparar porque estamos frente a un conocimiento totalmente nuevo, frente a un conocimiento distinto. Los velos se están cayendo. La gente ya no cree más el discurso de las religiones. La gente ya se está dando cuenta que estamos viviendo rodeados de muchas mentiras. La gente ya está comprendiendo que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que irremediablemente existe otra historia. La gente ya está sintiendo de la mano de qué personas está viendo la verdad y de la mano de qué personas sigue la mentira en las redes sociales. Entonces yo los que le diría que en esta época se metan para adentro, se metan para adentro, escuchen y sientan. El momento de mi mensaje sobre estas fechas está próximo. Viene con el libro, viene con Bien. mi segundo libro,
hay muchas cosas que me preguntan y yo les digo, ténganme un poquito más de paciencia porque es parte de la escritura, ¿no? Ujú. Napoleón Bonaparte, su camino hacia la iniciación fue mi primer gran obra, que yo siempre digo, no es mía, ¿no? Es de todos, donde al principio, cuando empecé a escribirla, yo realmente, y tengo que ser sincero, no tenía la comprensión de por qué tenía que escribirlo. Ajá. Simplemente se me dijo, escribilo. Y sí sabía que tenía que escribir sobre mí. Como siempre se me dijo, todo lo que vos tengas que enseñar o todo lo que vos tengas que transmitir tiene que ser sobre tu propia vida. Vos nunca podés hablar de los demás. No hables nunca de cosas que vos no hayas experimentado, Claro. jamás. Si no las experimentaste, no las hables. Y si las sabés y son parte de tu vida, podés hablarla, no hay ningún problema. Y ahí, después de escribir el libro, comprendí el mensaje maravilloso que había dentro de él. Comprendí que Gerardo, comprendí que Esteban, comprendí que muchos de los seres que habitaron mi ser se dedicaron durante muchísimas encarnaciones al despertar de la conciencia. Todos ellos se despertaron, se dedicaron al despertar de la conciencia. Y el dedicarse al despertar de la conciencia significa que uno por dentro lleva una información muy valiosa y que tiene irremediablemente que dárselas a los demás, la tiene que compartir con los demás, Claro. porque el despertar de la conciencia es lo único que te lleva a liberarte, es lo único que te prepara para vivir tu vida en felicidad plena, independientemente de con quién vivas, con quién estés, independientemente de qué hagas, de quiénes te rodees, independientemente de todo, tenés que convertirte en vos mismo, tenés que ser el portador de primero de tu propia verdad. Claro. Cuando sos el portador de tu propia verdad, en relación con los demás, te das cuenta que tenés la necesidad de ayudar a los demás a que también encuentren su propia verdad. ¿Por qué? Porque en la verdad, en la suma de la verdad de todos, está la verdad total. Pero la única forma que eso suceda es despertando. Nunca un ser que no despierte va a tener la verdad o va a creer que tiene la verdad, no la va a tener jamás. Porque si no está despierto y no reconoce quién es, mucho menos puede reconocer de dónde viene y por qué está acá. Claro. Es un camino que hay que recorrer. Cuando uno recorre ese camino, empieza a prepararse para ver cómo transmite esa verdad a los demás. Y ahí viene esta frase que yo utilizo muchas veces, ¿no? Y que cuento en las redes sociales y digo, es maravilloso que haya tanta gente que quiera transmitir este mensaje, es maravilloso que haya tanta gente que quiera ayudar al despertar, pero no se dan cuenta de la importancia de prepararse para aprender a dar el mensaje. Y prepararse para aprender a dar mensajes significa que yo tengo que darme cuenta si las personas que tengo enfrente están en condiciones de recibir ese mensaje o no. Porque si no están en condiciones, yo puedo hacer mucho daño a los demás. La A ver, información que tengo para compartir le puede hacer mal en a, lugar de hacerles bien. a ver cómo es Entonces, eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es que bueno, se eso es revierte? así. Esto es muy sencillo. Si yo mañana salgo en las redes sociales y digo así de la noche a la mañana, sin preparar a las personas, Mm. eh, Jesús tuvo un gemelo, Jesús tuvo un hermano gemelo. Todo Ajá. lo que les contaron fue siempre mentira. La gente de golpe y porrazo dice, ¿de qué me estás hablando? Este está loco. Entonces automáticamente, ¿qué hace? La gente te rechaza. Entonces si la gente te rechaza, el mensaje que vos tenías para darles, que es muy valioso, ya no lo van a escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Yo que fui haciendo, como fui preparando el camino, bueno, fui hablando de Tomás, fui hablando del Dídimo, hice conferencias, subí videos para que la gente vaya viendo que existe otra historia, Mm. que la gente vaya viendo que Tomás posiblemente haya sido el hermano gemelo de Jesús. Ujú. Fui mostrando cómo en la Biblia o en muchísimos párrafos históricos se habla de un hermano gemelo de Jesús. Entonces fui poniendo en la mente de las personas la duda o la incertidumbre de, ¿será que existió realmente un hermano gemelo de Jesús? Entonces ya la gente está preparada para cuando llegue esa información completa, con lujo de detalle como la estoy escribiendo, se den cuenta que realmente el maestro tuvo un hermano gemelo y que la iglesia siempre lo silenció y que la iglesia siempre lo ocultó y que solo los grandes iniciados están preparados para saber esa verdad y reconocerla. Entonces, cuando la gente lea
que realmente el maestro tuvo un hermano. ¿Cuál fue la función del hermano? ¿Por qué tuvo que tener un hermano gemelo? ¿Qué parte del plan del gran maestro cumplió? ¿Qué parte de ese plan desarrolló? ¿Por qué tenía que tener un hermano gemelo? ¿Cómo se relacionaba con él y con su misión? Y así como esa verdad, hay muchas grandes verdades. Como también yo estoy diciendo que el maestro no tuvo discípulos, jamás tuvo discípulos. El maestro tuvo compañeros de trabajo. El maestro preparó a su gente, él preparó a su grupo, él mismo eligió a la gente con la cual vino a desempeñar el papel más importante de su vida. De todas las existencias que él tuvo acá, esa fue la más importante. Entonces el maestro no vino acá con 12 discípulos que no entendían lo que él hablaba, que no entendían lo que él decía, que les tenía que hablar en parábolas porque no lo comprendían. Esa es una gran mentira que la iglesia, la que las religiones nos impartieron para que nosotros vivamos dentro de la doctrina que ellos necesitan que nosotros incorporemos para depender de ellos. Cada vez que nosotros dependemos de los demás, implícitamente lo que estamos haciendo es darle nuestra energía a ellos para que la utilicen. Ujú. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Son malos? No, no son malos. Parte del juego que ellos están desarrollando es ese, y lo hacen muy bien. Pero ¿cómo hacen ellos para desarrollar ese juego? No teniendo comprensión. Si ellos no comprenden cómo adquirir la verdadera energía espiritual que los va a liberar a ellos también, nunca van a comprender que cada uno de nosotros necesitamos esa individualidad, que cada uno de nosotros tiene desarrollado en su interior esa parte de ese espíritu que nos va a llevar a ser uno con nuestro propio ser. Entonces, ¿qué sucede? Como ellos no tienen la capacidad de ir a buscar la verdad por ellos mismos, tampoco van a permitir que nosotros la encontremos, la verdad. Porque si nosotros encontramos la verdad, ¿qué era lo que nos enseñaba el maestro? La verdad los hará libres. Entonces, si la verdad nos hace libres, vamos a comenzar a ser personas que ya no vamos a depender más de ellos. Y cada vez van a tener menos personas a las cuales ellos puedan acceder para tomar nuestra energía. Sí, es un tema, me dispara no menos de 5 o 10 repreguntas, pero Es un tema complicado, es es un un tema tema... largo, No, 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 no es no, sencillo. no es complicado para mí, no es complicado abordarlo desde ningún punto de vista. Es interesante como para conversarlo tal vez en algún encuentro luego de toda esta agenda que vas a tener donde vas y venís y tenés un montón de laburo. Ahora vamos a hablar de eso. Permitime leer algunas cositas. Dale. Calma, salud consciente, dice: totalmente es lo que siento ahora, estoy sola y respetando 100% mi templo y a mi alma. Hola Gerardo, claro que sí, dice Lilian Rey. Lo de la zona de confort es tan importante, el camino es individual y cómo cambian las cosas y las circunstancias del entorno, dice. Muy atenta a esta maravillosa charla, dice Maru Soto. María Delvis Vázquez Penoz dice: saludos desde Venezuela, eres un gran faro de luz, Gerardo, gracias. Bueno, muchas gracias. Son Cotaita Puma Blanco, que es un nahual, nos está escuchando, dice: ¿qué opina sobre la necesidad de mantenerse en el tiempo de los círculos, por ejemplo familiares, y se da el traspaso de molde sobre los demás no solo por zona de confort, aunque está dentro, sino para sentir que al morir va a seguir estando en el mundo material a través de esos implantados? Si me lo traducís, pues leí así a primera vista y viste cuando Vamos a intentar, a ver. no me da la nafta, mi Gerardo, ¿qué le vamos a hacer? Los círculos de confort. Bueno, los círculos de confort, a ver, voy a tratar de asumir que entendí yo también la pregunta, ¿no? Creo que cuando me está hablando de los círculos de confort, está hablando de las zonas, estas zonas de confort en las cuales nosotros nos movemos. Cuando nosotros ampliamos esta zona de confort a un punto tal, en realidad las zonas de confort no desaparecen jamás. Vamos a aclararlo, ¿sí? No es que desaparecen, es que se hacen tan grandes, pero tan grandes, que cada vez tenemos la capacidad de abarcar más cosas dentro de nuestra propia vida.
Entonces es como que sentimos que nuestro poder de incorporar información, nuestro poder de captar la necesidad de los demás es cada vez tan, pero tan amplia que no tenemos límite. Es como que tiende al infinito, ¿no? Pero en realidad sí tiene un límite, porque es ese halo energético que contiene lo que nosotros somos y que protege esa energía con la cual nosotros vivimos. Entonces, toda energía siempre está contenida en un envase, siempre. A diferencia de las personas que nunca hicieron un trabajo interior, y quiero diferenciar esta palabra que es muy importante, a diferencia de las personas que nunca hicieron un trabajo interior, porque muchos he escuchado que en las redes sociales dicen las personas comunes y corrientes, y para mí las personas comunes y corrientes es un poco despectivo, ¿no? Es como estoy dejando fuera del juego un montón de personas. Entonces yo prefiero decir personas que todavía no realizaron un trabajo interior con las personas que sí lo realizaron. Estas personas que sí lo realizaron tienen que tener sí o sí la capacidad de comprender, porque cuando uno hace este trabajo y mira hacia atrás y ve el camino recorrido y se da vuelta, ¿no? Y ve de dónde viene y sabe dónde está parado realmente hoy, acá, en el presente, es inevitable que esa línea del pasado que cruza por el presente me genere un punto en el futuro. Eso es irremediable. Y ese punto, como yo estoy despierto o trabajando en el despertar, lo puedo visualizar perfectamente. Entonces esa es la capacidad que desarrollan muchas personas que hacen este trabajo con mucha profundidad, de decir, en el futuro va a pasar tal cosa, en el futuro veo tal cosa. ¿Pero por qué? Porque tengo un trabajo tan finamente realizado que mi energía es afín con la energía de los mundos internos. Y ahí dirás, ¿y qué tienen que ver los mundos internos? Bueno, básicamente lo que hablábamos en esta charla era de los mundos astrales, los mundos interiores. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, la capacidad del trabajo interior lo que desarrolla en nosotros es, valga la redundancia, la capacidad de transportar nuestra conciencia del mundo físico al mundo espiritual cuando el cuerpo se descansa. Cuando el cuerpo se acuesta a descansar, normalmente las personas que no hicieron este trabajo interior se duermen, al otro día se despiertan y, si tienen suerte, recuerdan algo de ese mundo de los sueños. Algo, poquito. Las personas que realizan este trabajo profundo, interior, empiezan a desarrollar la capacidad de que la energía de su conciencia, porque no nos olvidemos que todo es energía, la energía de su conciencia, que siempre vibra en el mismo nivel, siempre vibra en el mismo nivel, nunca cambia. Lo que cambia es el cuerpo en el cual se aloja la conciencia, que esto es otra de las tantas cosas que no se comprenden y como no la comprenden no la saben enseñar. La conciencia no cambia su frecuencia, porque la conciencia es una. La conciencia es quiénes somos, es la que viene a experimentar. La conciencia tiene el conocimiento de quién somos nosotros. ¿Qué sucede? El vehículo en el cual se expresa la conciencia tiene una vibración. Si el vehículo en el cual se está expresando la conciencia es más denso que ella, irremediablemente pierde la conciencia, o sea, estamos dormidos. Cuando la conciencia entra al cuerpo físico, sin que el adepto haya hecho un trabajo espiritual y físico, la conciencia se duerme. Entonces nosotros en la vida diaria, ¿qué hacemos? Transitamos la horizontal. Nos pasan todas las cosas que le pasa a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque estamos dormidos. Porque no desarrollamos, ¿qué? La capacidad de ver. Cuando uno trabaja sobre uno mismo, trabaja sobre este cuerpo físico, cuando este cuerpo físico empieza a cambiar, cambia su vibración. Cuando cambia su vibración, expandimos el halo energético en el cual nosotros nos movemos. O sea, se amplía nuestra zona de confort. Cuando la vibración de este cuerpo físico va siendo cada vez más superior, ¿qué sucede? La conciencia, que no cambió su vibración, empieza a sentirse cada vez más cómoda dentro del cuerpo físico. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener cognición, clarividencia y un montón de cosas maravillosas que nos suceden, a todos los que hacemos estas prácticas, que empezamos a sentir que somos especiales,
empezamos a sentir que somos distintos, ¿no? ¿Qué está pasando en mi vida? Estoy empezando a desarrollar un montón de cosas que los demás no las tienen, es que los demás no hicieron ese trabajo. Y con el Claro. tiempo te vas dando cuenta que puliste tanto este cuerpo físico, que a su vez este cuerpo físico, ya no solo la conciencia, sino el cuerpo físico, empieza a entrar en resonancia con los mundos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que los 7 chakras principales, o las 7 ruedas magnéticas principales, porque son muchas más, no son 7 los chakras que tenemos, son muchísimos más, pero están regidos por 7 principales. Esos chakras también energéticamente siempre vibran con la misma frecuencia. Pero ¿qué sucede? Dentro del cuerpo físico, como el cuerpo físico no es apto para recibir esa energía, esos chakras cuando están dentro del cuerpo físico con la conciencia en la vigilia, empiezan a reducir su funcionamiento. Entonces nosotros perdemos todas las cualidades de los mundos internos. Estamos ciegos en el mundo físico. No comprendemos, no vemos, no escuchamos, no sentimos. Estamos dentro de esa pequeña zona de confort que nos mantiene atrapados de nosotros mismos. Nos encierra dentro de una incomprensión que nosotros creemos que es lo que estamos haciendo bien y no desarrollamos la capacidad de darnos cuenta que estamos mal. Claro. Cuando seguimos con este trabajo interior, empezamos a darnos cuenta que ya ahora nuestra conciencia, que se siente más cómoda dentro del cuerpo físico, cuando llega el horario de que el cuerpo tiene que descansar, empezamos a darnos cuenta que tenemos la capacidad de transmitir o de trasladar esa conciencia a los mundos internos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo me acuesto y empiezo a comprender y a darme cuenta todos los procesos por los cuales el cuerpo físico va atravesando cuando se va durmiendo, empiezo a reconocer que yo no tengo por qué dormirme, que yo puedo continuar despierto mientras mi cuerpo se duerme. Empiezo a comprender que mi cuerpo es un traje más de todos los que yo uso. Entonces, si este es un traje más, quiere decir que existen otros trajes en el cual yo me muevo. Correcto. ¿Por qué no utilizo los otros trajes? Porque yo no desarrollé la capacidad para usarlos. Cuando yo desarrollo esa capacidad, mi conciencia del mundo de la vigilia se va a trasladar sin interrupciones al mundo de los sueños. Y ahí es donde uno, en forma consciente, puede viajar en cuerpo astral. Qué bárbaro. ¿Pero qué es viajar en cuerpo astral en forma consciente? Que es lo que tampoco yo escucho que sepan explicarlo correctamente. Viajar en cuerpo astral en forma consciente es tan sencillo de entender como esto, Jorge. A ver. Quiere decir que cuando yo me despierto a la mañana y me incorporo en mi cuerpo físico, por arte de magia sigo teniendo el recuerdo total de todo lo que yo hice a la noche. No me olvido absolutamente de nada. Sé de dónde vine, sé qué hice, sé con quién estuve, recuerdo todo lo que hice como si fuese el día físico. Cuando yo llego a ese punto, me convierto en un explorador de 2 mundos, o en una persona que vive en 2 mundos distintos, que es lo que siempre digo que hago yo, que yo lo hago desde que nací. Pero yo tuve que comprender para poder enseñar y para poder explicar qué es vivir en 2 mundos, yo tuve que comprender qué era lo que a mí me pasaba. O sea, yo no tuve que aprender a salir en cuerpo astral, porque para mí siempre fue natural. Claro. Entonces yo tuve que aprender a descubrir qué pasaba en mi vida que era distinta a los demás para poder explicarlo, Claro. porque lo tenía tan incorporado que era natural en mí. Entonces, el vivir en 2 mundos a la vez, lo que hace es que te hace, digamos, vivir, digamos, el mundo físico es la continuación del mundo espiritual y a su vez el mundo espiritual es la continuación del mundo físico. Y cuando empezás a vivir el mundo espiritual de esta manera, empezás a recorrer lugares que son similares a los que nosotros recorremos en el mundo físico, pero que tienen algunas cositas que son un poco distintas. Esas cositas que son un poco distintas son las más importantes de todas. Y vos dirás, ¿qué es? La información. Ajá. La información que nosotros encontramos en los mundos internos es bastante distinta a la información que manejamos en el mundo físico. En ese lugar vamos a encontrar a los verdaderos maestros, vamos a encontrar los verdaderos libros donde está escrita la verdad de todo. Ahí no necesitamos más que nadie nos cuente nada. No necesitamos preguntarle más nada a nadie porque tenemos desarrollada la capacidad para ir por nosotros mismos a buscar la información que querramos.
Ya no tenemos que estar pensando si es verdad, si es mentira. Ya no pensamos más, ya actuamos, ya somos parte de un mundo distinto. Claro, Esa es la razón por la cual yo tengo la capacidad de bajar cierta información. Por claro. eso yo puedo ir a determinados lugares. Por eso cuando yo tenía 6 años y a mí me leían la Biblia, yo automáticamente decía, eso está mal, eso está equivocado, eso es mentira, eso nunca sucedió, ¿no? Que esto yo lo cuento muchas veces y que mi madre me decía, pero ¿de dónde sacaste vos que eso está mal? ¿Quién te cuenta vos que está mal, no? O sea, ¿con quién estás hablando que te está diciendo? Yo no hablaba con nadie. Claro. Yo tenía una seguridad tan grande en mi interior de que eso no era así. Y después con el tiempo, manejándome los mundos internos con maestros y demás, ahí comprendí por qué en mi interior era tan fuerte el decir, eso es mentira. Eso nunca sucedió. Eso nunca pasó. Incluso a los 6 años yo le decía a mi madre qué había pasado con el maestro, quién era realmente Jesús, quién eran los discípulos. Y me miraba como diciendo, pobrecito, está totalmente loco y recién tiene 6 años, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, por suerte, fui rodeándome de las personas adecuadas Mm. que me enseñaron la importancia de hacer silencio. Ahí aprendí la importancia de hacer silencio. Y la importancia de hacer silencio, mi querido Jorge, es tan grande, que uno se da cuenta que puede compartir, que no puede compartir, si la persona que está enfrente tuyo está en condiciones o no de escuchar lo que tenés para decir. Es tan maravilloso, que sabes perfectamente todo. Tenés las personas que están delante tuyo, ya sabes qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué piensan, cómo se sienten. Desarrollás una capacidad tan grande, que roza la locura, Bueno, roza la locura. vos sabés Entonces, que importante, los 3 factores de la revolución de la conciencia son importantísimos. Observar, discernir y discernir, el más difícil de todos, hacer silencio. hacer silencio. Vos sabés El más que difícil de todos. alguien le preguntaba a un gran pianista eh, cuál era su secreto para interpretar las partituras con tanta excelencia. Y él decía que había que saber leer el espacio que había entre nota y nota, que es sencillamente el silencio. Es verdad. Entre nota y nota no hay nada, hay silencio. Y aquel que sabe leer eso la interpreta de otra manera. Muy, muy gráfico. Vamos a darle paso a algunos mensajes y después entrar de lleno en tu agenda con seminarios, dónde vas a estar, bla, 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 esas cositas. Y después ya hacemos el cierre con un mensaje. Hablando del Maestro Jesús, dice Mariel Azul, ¿cuándo va a salir a la venta el libro de Gerardo de la verdad sobre Jesús? Pregunta. Demián Graciano, creo que cuando llegue el segundo libro varias cosas van a cambiar. Siento, dice Demián. ¿Qué más? Tuve un sueño lúcido, dice Valenia de la Cruz, y un hombre muy parecido a Gerardo. ¿Por dónde anda Gerardo? Por todos lados. Vino a volar a mi lado. ¿Qué significa? Bueno, la primera, ¿cuándo va a salir el libro? Y esto del sueño lúcido, que andas por todos lados. Sí. Bueno, el libro ya lo estoy terminando, Bien, ya va a entrar dentro de poco tiempo en la etapa de edición, así que yo calculo después de mediados de año tendría que estar listo, julio, por ahí tendría que estar listo, si Dios bien, quiere y todo va bien. bien. Y esto del sueño lúcido, que vio Valenia, un hombre muy parecido a Gerardo, que vino a volar a mi lado. ¿Qué significa? Sí. Sí. Eh, Nosotros en los mundos internos, bueno, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Dale. Eh, Nosotros, formo parte de un grupo Ujú. grande, un grupo muy grande, que trabajamos en los mundos internos en forma totalmente consciente. Entonces, vamos realizando un trabajo en el mundo físico que es el despertar de la conciencia. Todas aquellas personas que trabajan en el despertar de la conciencia empiezan a generar un cambio en su ADN de energía espiritual. Y esto es muy loco, lo que te voy a contar. Y esto es la clave de que realmente estamos todos muy relacionados. A ver. En función de con quién despiertes,
es con quién vos vas a hacer el camino de la maestría. ¿Qué quiero decir con esto? Y presta mucha atención. Todos nosotros desarrollamos un ADN espiritual que es, digamos, la clave energética con la cual nosotros vibramos en los mundos internos. En la misma forma que nosotros en la universidad o en el colegio estudiamos los libros de determinado autor, y cuando nosotros aprendemos una materia nos basamos en el libro de determinado autor, cuando nosotros trabajamos en el despertar de la conciencia de la mano de determinados seres que están preparados para enseñar lo que es el despertar de la conciencia, cuando uno empieza a despertar, como está trabajando energéticamente con esas personas, la energía espiritual que se afina está relacionada con todos nosotros. Por eso muchas veces les digo, cuando me llaman por teléfono, me mandan un mensaje y me dice, Gerardo, ¿anoche estuviste conmigo? Sí, sí. ¿Anoche estuve con vos? Sí. ¿Viniste a mi casa? Sí, estuve. ¿Y cómo pudiste estar en todos lados? Porque eso es lo que se hace en los mundos internos. El poder de la ubicuidad, el poder de estar en un montón de lugares a la vez, el poder de desarrollar esa plenitud de la conciencia o la partición de la conciencia para estar en muchos lugares a la vez, se da en los mundos internos. Es otra de las grandes cualidades de los mundos internos. Entonces, todos aquellos que empiezan a trabajar de nuestra mano el despertar de la conciencia, es obvio que cuando salgan a los mundos internos se van a encontrar con nosotros. Por eso las personas cuando desencarnan o que tienen una experiencia cercana a la muerte, dicen, estuve con mi papá, estuve con mi mamá, estuve con mi hermano que murió antes, es porque esos seres son los que tenían la energía afín con nosotros. Ajá. Entonces, lo más importante que sucede cuando empezamos a movernos o a tener recuerdo de los mundos internos es recordar que ahí estuvieron o que nos vinieron a buscar o que nos agarraron de las manos las personas que nos dijeron, cuando estés preparada para salir, yo te voy a ir a buscar. Cuando estés preparada para moverte más consciente en los mundos internos, yo te voy a ir a buscar. O alguien de mi equipo te va a ir a buscar. Por eso es que nos ven, por eso es que estamos ahí en los mundos internos. Qué bárbaro. Los que trabajamos en forma consciente, la continuidad del día es la noche. Por eso yo muchas veces digo que yo no duermo, yo no sé lo que es soñar. Si yo te dijese que sé lo que es soñar, te estaría mintiendo porque no soñé en mi vida. Yo mi recuerdo de toda mi vida es acostarme, levantarme en mi cuerpo espiritual y vivir la noche como si fuese el día. Es una constante. Entonces, para mí, el día es la noche es el día, el cuerpo físico o sin cuerpo físico, para mí es exactamente lo mismo. Soy la misma persona con cuerpo o sin cuerpo. Mirá si un día podemos hacer un programa en esos mundos sutiles, ¿no? En esos mundos internos. Nos ¿Quién te encontramos. dijo que no lo ¿Eh? hicimos? ¿Eh? ¿Quién te dijo que no lo hicimos? Y estás empezando a recordarlo. Pará, no me vas a dejar dormir. Pará. Mirá vos, estoy empezando a recordar. Fue una imagen, debo reconocer, muy, muy linda. Bien, me sacaste un poco de eje con eso. Gracias Gerardo por ampliar nuestro conocimiento. Ana Patricia, esto lo dice Marcelo Herrero. Bendiciones desde Costa Rica, Ana Patricia Gamboa. Lautaro dice, hola Lautaro, gracias a los dos. Bien, me tiró un centro a mí, te están tirando todas flores. Gracias a los dos por tantas herramientas para poder comprender mejor las cosas. Fuiste calma, salud consciente, dice, fuiste plantado por la semilla para que fortalezca la nueva verdad. Analía Bricio, ¿por qué tienen que tomar nuestra energía, Gerardo? ¿Y qué energía? Te saluda una napoleónica, Gabriela Sosa Host. Vamos a... Bueno, hay dos preguntas finales. Esa, ¿por qué tienen que tomar nuestra energía? ¿Qué energía? Dice Analía Bricio. Y después la pregunta de Javier Constanza y después desarrolla la agenda. Dale. Bueno, existen muchos tipos de energía. Básicamente, el primer nivel energético en el cual nosotros vivimos y nos desarrollamos, que es el mundo de la Matrix, el mundo de la 3D, el mundo de esta holocubierta, de este gran y maravilloso juego, es una energía agotable y no renovable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la energía que posee el juego está disponible para todos y la compartimos.
Y según cómo la usemos, algunos usan más, otros usan menos. Esto es como el poder, la energía es poder. Cuanto más energía tengo, más poder tengo. Y cuanto más poder tengo, más puedo gobernar o decidir qué van a hacer los demás con su propia vida. ¿Y por qué yo tengo la capacidad de hacer que los demás hagan lo que yo quiero? Porque están dormidos. Entonces, mientras la gente esté dormida, lo único que van a hacer es formar parte del juego de los demás y nunca darse cuenta que vinieron a hacer su propio juego. Entonces, su energía va a estar manejada por los demás. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos este maravilloso camino del despertar de la conciencia y empezamos a sutilizar nuestra energía, empezamos a darnos cuenta que esta energía no se acaba, que por más que nosotros compartamos con los demás y nos relacionamos con los demás, nuestra energía nunca se acaba. Es más, cuanto más compartimos con los demás, nuestra energía crece más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que empezamos a conectarnos con la malla que está por encima de la malla de control. La malla que está por encima de la malla de control es una malla más pura, es una malla que proviene con una energía de directamente los niveles más superiores donde se mueve el ser. Por eso es que nosotros enseñamos que esta línea que nace en la materia y va hacia el espíritu, conecta todos los niveles de los cuerpos energéticos hasta llegar a conectarnos con nuestro ser, o sea, con nosotros mismos. Cuanto más estamos en conexión con nosotros mismos, menos necesitamos tomar cosas de acá. Claro. Empieza a suceder lo contrario. Tenemos tantas cosas de los mundos sutiles que necesitamos descargar toda esa información acá. Porque es tanto el contenido que tenemos que lo tenemos que vaciar. Y para vaciar hay que compartir. Por eso es que todos los maestros vienen a vaciar ese conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿dónde entra? En donde encuentran personas que hicieron el trabajo de vaciar el vaso. Quien vació el vaso, quien sacó de su vida las cosas que no le sirven, quien está preparado para decir, sí, yo sé que existe otro conocimiento, yo sé que existe otra verdad, y ahora la quiero escuchar. Ahora quiero escucharla. Ahora quiero que llegue a mi vida. Listo. Esas personas que traen ese conocimiento pueden incorporarlo en tu vaso porque vos vaciaste. O sea, vos liberaste espacio de ese disco rígido. Estás en condiciones de que entre información nueva. Actualizaste el software de tu vida. ¿No? Yo muchas veces doy el ejemplo de cuando en tu vida en tu computadora, por ejemplo, te baja una actualización y te dice actualización número tal, lista para instalarse, y vos le das OK, y la computadora aparece un mensaje que dice su sistema operativo no resiste la actualización. Quiere decir que estás obsoleto, o sea, claro. estás jodido. Quiere decir que tu vida no está preparada para incorporar esta información nueva. Entonces, ¿qué sucede? Si yo te doy la información nueva y vos no hiciste el trabajo que tenías que hacer, lo único que va a suceder es que la vas a rechazar. Y no solamente la vas a rechazar, sino vas a sentir que yo soy el malo de la película, que yo soy el que vengo a entrar en tu vida y a tratar de obligarte a que hagas algo distinto. ¿Pero por qué? Porque te sentís invadido. Como vos no hiciste ese trabajo para recibir información nueva, la persona que viene con una información distinta a la que tenés vos es un invasor. ¿Y qué sucede con un invasor? Uno lo repele. Claro. Uno lo mantiene a distancia, no quiere que se acerque a su vida. Claro. El tren pasó por el andén y vos no estabas preparado para tomarlo. Eso es lo que sucedió. Y lo que nosotros no nos ponemos a pensar es que a veces en nuestra vida el tren pasa una sola vez. Qué bárbaro. Vamos a la última pregunta. El alma, dice Javier Costanza, desde Córdoba. Sé que es desde Córdoba, pues es un amigo. ¿El alma se puede separar del cuerpo en el sueño? ¿O es su conciencia la que sale del cuerpo para vivir el sueño y quién recuerda el sueño? ¿Es el alma o la conciencia? Toma mate. Bueno, toma mate. Toma mate. Yo me voy a clavar. Mientras vos respondés, yo me clavo un verde. Dale. Me encanta. La verdad que es tan maravilloso el trabajo del despertar que es hermoso responder todo esto. Y a veces no es tan sencillo y tan rápido como uno quisiera. Por eso bueno, ahora vamos a hablar de los seminarios. El segundo seminario
es el descenso del alma a la materia, ¿no? Es Wow, el segundo seminario que voy a hacer ahora el 20 de abril. Entonces, el macanudo. descenso del alma a la materia, vos imaginate que son 2 horas o 2 horas y media explicando todo eso. Vamos a tratar de resumirlo un poquito. Lo que se expresa dentro de nuestro cuerpo físico no es el alma. Lo que se expresa hoy dentro de nuestro cuerpo físico es una fracción de la conciencia del alma. ¿Ok? Para nosotros poder experimentar dentro de la materia que tiene una vibración o una densidad muy superior a la que se maneja en los mundos internos, necesitamos sí o sí incorporarnos dentro de un cuerpo físico con una energía afín, para que el cuerpo físico no la rechace. ¿Qué significa una energía afín? Significa que yo tengo que bajar la vibración de mi alma para poder expresarme dentro de un ambiente más denso. Pero el alma, por sí sola, no puede bajar la vibración, porque el alma es lo que es, igual que el yo soy, igual que nuestra mónada, igual que nuestra supramónada, son niveles superiores. Ellos son lo que son, igual que la conciencia es lo que es. Y parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comprender que cada una de las partes autónomas de nuestro ser está ubicada en un lugar, y no podemos cambiar el lugar en el cual está ubicada. Si yo quiero tener una experiencia en un cuerpo físico, tengo que comprender que voy a particionar mi conciencia lo suficiente para que la pequeña energía de esa conciencia se integre en un cuerpo físico. Entonces, esa pequeña porción de conciencia va a mantener el conocimiento de quién realmente soy, pero al ser tan pequeña en vibración, olvida quién soy. Prestemos atención a esto que estoy diciendo. En mi interior está guardada toda la información de quién yo soy, pero por un tema de vibración, yo pierdo el conocimiento de quién soy, me olvido de quién soy. Nosotros acá, en la Tierra, le llamamos el velo del olvido. Pero ¿qué es realmente el velo del olvido? Es una frecuencia. Es un nivel de frecuencia a través del cual nosotros no logramos conectarnos con esa parte superior de nosotros que tiene el conocimiento en forma libre. Entonces, si nosotros no hacemos ese trabajo interior que va a sutilizar la materia física para permitir que esa porción de conciencia vibre cada vez más fuerte en nuestro interior, nunca vamos a poder acceder a ese conocimiento superior. ¿Por qué? Porque lo que vamos a lograr es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas, que la conciencia está embotellada. Y que la conciencia está embotellada significa que está vibrando a un nivel tal que todavía no puede lograr conectarse con esos mundos sutiles en forma consciente. Está embotellada. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajo del despertar la conciencia? Desembotellarla. Enseñarle a la conciencia cuál es el trabajo que tiene que hacer todos los días para liberarse de todas las cosas que obstaculizan volver a conectarse con esa porción de conciencia que está en los mundos internos. Por esa razón, los que salimos en forma consciente del cuerpo físico estamos conectados plenamente a esa conciencia en los mundos internos. Claro. Entonces tenemos la capacidad de bajar el conocimiento al cuerpo físico. Que muchas veces preguntan, ¿por qué yo no recuerdo y vos sí recordás? Porque yo tengo un trabajo hecho. Porque yo vine a hacer un trabajo, por eso lo recuerdo, por eso lo hago. Pero si uno no hace ese trabajo, no lo va a recordar nunca, simplemente va a seguir siendo el mundo de los sueños. Bueno, Javier, espero que haya cachado algo, porque fue una explicación que amerita volver a ver a demanda esta conversación. No son entrevistas, son charlas a cielo abierto que tenemos acá con el gran Gerardo. Acá ahora habla de tu agenda. Lautaro dice, esta entrevista se está haciendo en un mundo interno en este momento, y Caminos del Alma aporta, de lo contrario no lo hubieras dicho. Exactamente. Tienen ganas de tirarme con munición gruesa, están muy bien. Bueno, Gerardo, ¿dónde vas a estar? Agenda, métale nomás. Bueno, yo empecé una serie de seis primeros seminarios que son por Zoom. Ya tuvimos el primero en marzo, tenemos abril, mayo, junio, julio y agosto.
los 6 primeros seminarios. Este segundo seminario, que es el 20 de abril, justamente es el descenso del alma a la materia. Es un seminario muy interesante. Fuera de estos seminarios, empezamos una serie de viajes con mi gran amigo Marcelo Cosentino, Le y mandamos un vamos a estar. saludo a Marcelo, que tiene, no solo debe serlo, sino parecerlo, tiene cara de bueno. Así que Es un buenazo total, es un buenazo total. tiene cara de buen tipo, sí. Mandale un abrazo. Así que con él iniciamos un pequeño peregrinaje donde tenemos primer puerto Chile, 6 de abril. Ahí vamos a tener un evento de día completo, todo el sábado completo, eh, donde vamos a hablar sobre ser tu propio maestro, justamente, ¿no? Acá pusimos creadores de sueños. Bueno, el ser tu propio maestro en cierta parte significa eso, ¿no? Es aprender a crear, a recrearnos a nosotros mismos y a autorreconocernos para darnos cuenta de ese potencial maravilloso que está en nuestro interior sin explotar. Así que esa es la primera. Luego seguimos en mayo, 16, 18 y 19 de mayo, Colombia. Ahí son 3 seminarios. Creo que, si no me equivoco, es un jueves 16, creo, sábado 18 y domingo 19. Son 3 talleres muy, muy lindos y profundos. También son de casi todo el día. Va a ser una linda semanita. En Colombia va a ser bastante exigente. Estamos viendo, si no recuerdo mal, creo que agosto, México. Estábamos Bien. asegurando agosto en México. Va a ser la misma temática, 3 días. Y posteriormente ya está prácticamente cerrado la última semana de octubre, Barcelona, Madrid y Valencia. Wow, Vamos qué para lindo. España con los amigos en España. Estamos viendo Capilla del Monte un poquito acá con mi gran amiga Josefina, que le mando un fuerte abrazo, y a todos los Napoleones también. Vamos a ver, estamos viendo bien la fecha para Capilla del Monte, y posteriormente cerrar, si podemos, acá Buenos Aires en diciembre, fines de noviembre o diciembre, cerrar acá en Buenos Aires. Mira, Acá en algún lugar acá en Buenos Aires, y bueno, eso yo creo que ya es el cierre de un año increíble, maravilloso, en donde ya voy a culminar, dejar totalmente este trabajo de la 3D que hice durante toda mi vida, y abocarme ya de lleno a peregrinar con el libro, a hablar, sí, ya directamente de la información que está ahí adentro, que es muy, pero muy fuerte, realmente es muy fuerte. Es un libro que va a golpear muy, muy fuerte en la conciencia de todos. Es un libro que va a ser muy rechazado, va a ser muy rechazado, me porque imagino, sí, bueno. no todos van a estar preparados para lo que está ahí adentro. Estaría bueno que se preparen, estaría bueno, realmente sería muy interesante, porque el que tenga o desarrolle la capacidad de ver las cosas de otra manera, y el que comprenda que si la historia la escriben los que ganan, realmente existe otra historia. Yo creo que ahí adentro van a descubrir algo que es maravilloso. Ujú. Mira, Como muchas veces digo, si con lo poco que nos han contado del Maestro Jesús ya lo amamos y lo adoramos, no se imaginan lo que lo van a amar cuando realmente descubran su verdad. ¿Quién fue realmente él? ¿Qué vino a hacer? ¿Quién fue la maestra? ¿Quién fue la gran maestra María Magdalena? Que no es lo que nos cuentan, que no es lo que nos cuentan de él, que no es lo que nos cuentan de ella, no es lo que nos cuentan de los apóstoles. Hay tantas cosas maravillosas que nos han ocultado, y simplemente la ocultaron para poder manejarnos, para poder manipular nuestra vida, nuestra energía, nuestra conciencia, para ser sus esclavos espirituales, ¿no? mira. Entonces ya llegó la hora. Vos sabés que Ahora tocaste sí, un ya tema, mira. llegó la hora. En julio, el 20 de julio, tengo que estar en Capilla del Monte, ahí en Córdoba, porque fui gentilmente invitado a moderar una charla en el cine teatro, creo que se llama Enrique Muñoz, el que está en Sí, Capilla. sí, sí. Frente a la techada. Exacto. Donde se va a realizar un evento, bueno, conmemorativo respecto del Santoral de María Magdalena, que es el 22 de julio, en donde, bueno, se va a desarrollar una temática muy parecida a la que vos estás mencionando en el libro, por parte de la Orden del Temple, Secretum Templi Taom,
que está radicada allí en Capilla del Monte, precisamente en el camino que va a San Marcos Sierra, en un predio que se llama Arcadia. Y me invitaron para moderar una charla donde, bueno, va a estar el gran maestre César Imbelone, que habla de estos temas, y no por causalidad, ¿no? O casualidad, vos lo traes también a esta charla. O sea que, bueno, viene información que va a haber que escucharla con mucha atención. Así que estamos de alguna manera vinculándonos, querido Gerardo. La verdad, 6 de abril en Chile, 16, 18, 19 de mayo en Colombia, México en agosto, octubre Barcelona, Madrid y Valencia, Capilla del Monte y diciembre por estos lares, Buenos Aires. Así que una agenda a tope. Me imagino esa valija de viaje va a quedar chueca. Si tiene las rueditas van a quedar gastadas las rueditas. Pero bueno. Gerardo, Vamos a tratar de estar livianos. bueno, sí, livianos de equipaje, ¿no? Eso está como metáfora. Y te pido así dos líneas de lo que quieras decirnos como para cerrar esta charla, pero antes quiero públicamente agradecerte tu generosidad, sabiendo que das conversaciones como estas a otros canales más polentas, de mayor convocatoria, etcétera, que me tengas en cuenta, merece toda mi gratitud. Así que te agradezco profundamente, campeón. Bueno, el agradecido soy yo y como digo siempre, tu casa es mi casa, donde a mí me abren las puertas, yo abro las puertas de mi alma y como mi zona de confort es tan pero tan amplia, no tengo límites, así que mi casa es todos los lugares donde yo esté y donde me inviten. Y para mí es un placer estar frente a un entrevistador tan respetuoso y amable como vos, porque la verdad que es así, que sabe escuchar, que sabe dar espacio al entrevistado para que pueda desarrollar y hablar, así que acá no importa la cantidad de gente que nos vea o no nos vea, la importancia es de estamos entre gente que nos queremos y nos respetamos, y eso es lo más importante, así que el agradecido soy yo por invitarme nuevamente. Un placer. Te escuchamos como en misa. A ver qué. Entramos en cónclave. Ahí está. Vamos por la fumata, dale. Esa palabra la he escuchado muchas veces, entramos en cónclave, personalmente. Así es. Básicamente, algo muy lindo quiero decir, algo que reconforta, y es que estamos a las puertas de algo muy grande. Estamos a las puertas realmente del verdadero conocimiento, y no quiero decir de un conocimiento nuevo, porque en realidad no es nuevo, porque existe un lugar donde todos nosotros sabemos cuál es la verdad. Los mundos internos es un mundo del cual provenimos todos nosotros. Antes de bajar acá al mundo físico, estamos ahí. Y cada noche estamos ahí. Entonces, el empezar a despertar lentamente significa que las cosas que yo escucho hoy de algunas personas en el mundo físico me traen recuerdos de las cosas que todavía no traigo en forma consciente al mundo físico, pero que sé que de algún lugar las conozco. Entonces lo que yo los invito es a que no rechacen las nuevas informaciones que van a llegar a su vida. No se queden fuera del tren que a lo mejor pasa una vez por su vida. Dejen de lado todas esas cosas que los limitan, dejen de lado todo lo que los aleja de ser ustedes mismos. Dejemos de buscar en los demás la excusa por la cual nosotros no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. No busquemos culpables, sino responsables, porque ese camino irremediablemente nos va a llevar a dar cuenta que los únicos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida somos nosotros mismos y nadie más. Solamente ahí vamos a estar frente a las puertas de ese verdadero conocimiento y de vaciar el vaso para que el conocimiento que tanto yo como muchas personas de buena fe vamos a traer pueda ingresar en su vida, pueda generar un cambio en su vida que sea definitivo. Y básicamente lo que queremos con esto es que ustedes recuperen esa libertad que otrora perdieran, que en algún momento sin querer y sin darse cuenta alguien la tomó, y que es importantísimo empezar a darnos cuenta que
el juego de nuestra propia vida lo manejamos nosotros y no lo manejan los demás. Básicamente eso. Básicamente tiró el tipo como si hubiese dicho una cosa livianita, ¿no? Gracias, campeón. Hay que recordar que uno está donde y cómo está por propia elección y que a veces caerse en la vida depende de uno. Esa caída, ¿qué significa? Si uno cayó en un pozo o en una tumba. Depende de cada uno, ¿no? Y recordando lo del éxito que mencionabas, querido Gerardo, me quedó una frase que escuché también por ahí en tantas cosas que uno lee, escucha, ve, charla, que el exitoso es aquel fracasado que nunca se dio por vencido, para lo cual primero tiene que saber dónde está su norte y cuál es su foco. Si no, por más viento de cola que tenga el barco, no va a llegar a ningún puerto, ¿no? Totalmente. Querido amigo, que tengas todo este derrotero hasta diciembre, compartiendo tu sabiduría con mucha gente que evidentemente la necesita, y que Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Qué más que eso? Igualmente para vos y para todos. Ojalá todos podamos estar juntos en los mundos internos, haciendo estos maravillosos vuelos del alma en forma consciente y disfrutar de la verdadera vida, de las cosas lindas de la vida. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos. Ojalá me pueda avivar y ver y recordar esta entrevista en los mundos internos. Vamos a hacer algunas cositas para que las recuerdes. Grande, qué jugador. Te mando un gran abrazo a Marcelo Cosentino también, que es tu coequiper, y nada, mucha suerte, mucha buena vibra para este derrotero que van a emprender. Gracias. Muchas Gerardo. gracias. Que tengas una linda noche. Gracias. Bien, señores, ahí está. Gerardo Curio ha pasado por la señal y como corresponde, ci vediamo dopo, en otro momento. Sean felices, a eso hemos venido. Gracias por estar, gracias por compartir. Lo aprecio mucho. Lo único, suscríbanse al canal si tienen ganas. Es de absoluta gratuidad y a mí me dan una mano